Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador de la web eldividendo.com, el creador de este canal, y hoy os traigo un vídeo que viene a hablar sobre un poquito los ETFs de acumulación, de distribución y su fiscalidad. El objetivo de hoy es tratar de ver las opciones que tenemos en distribución, las opciones que tenemos en acumulación y sobre todo un objetivo del vídeo de hoy es explicar un poquito la diferencia de los dos, cómo podemos transformar un ETF de acumulación en un ETF de distribución, cómo por el camino vamos a obtener un ahorro fiscal y de cara a la gente que se está retirando también, pues ideas de cómo poder lograr que un ETF de acumulación que les ha servido muy bien durante toda su época de acumulación ahora va a tener que transformarse en una distribución y veremos qué momentos y con qué ideas podemos hacer el cambio desde un ETF de acumulación a un ETF de distribución. Así que con esto y con la ayuda del programa del buscador del Just ETF que nos va a guiar en toda esta búsqueda de productos y el Visual Trading para ver los gráficos y obtener las evidencias de las diferencias entre uno y otro, con esto nos vamos al vídeo de hoy y vamos a ver varios ejemplos y varias situaciones. Lo primero de todo vamos a hablar de los dos ETFs, ¿no? Un ETF de distribución no es otra cosa que un ETF que replica un índice, va acumulando todos los dividendos que ese ETF va recibiendo de las empresas y llegado el momento que establece el ETF, que puede ser pues 2 veces al año o 4 veces al año o 3 veces al año, los hay de todo tipo, nos lo marca la gestora, nos dará íntegramente ese dinero a los accionistas. Es interesante recordar la normativa UCITS, sobre todo para todos los residentes en la Unión Europea. Establece que cualquier ETF dentro de la zona UCITS no va a tener ninguna retención en origen para el inversor. Es decir, nos vendrá el dividendo completo y lo único que tendremos que descontar o que ver será la retención en destino correspondiente a nuestro país y a nuestra renta, que en el caso de España, pues bueno, es muy variable y no sabría muy bien decir cuál es, pero bueno, pues vamos a decir que ronda entre el 19 y el 25. Pero bueno, esto va dependiendo un poquito de los gobiernos, de los años y de un montón de factores, con lo cual pues no merece la pena mucho hablar sobre ello. Por el contrario, un ETF de acumulación lo que va a hacer es ir recolectando esos dividendos y cada cierto tiempo, y nos lo pondrá en el formato, en el fact sheet que luego veremos de los ETFs, ese ETF cogerá y reinvertirá ese dinero de la forma proporcional a las acciones que hay dentro de ese ETF. No quiere decir que lo va a reinvertir en las mismas empresas que lo han pagado, sino que cogerá todo el dinero y lo reinvertirá proporcionalmente para que ese mix de empresas siga replicando al índice y lo hará pues cada 3 meses o cada 6. Todo esto, como os digo, lo vamos a ver luego en los fact sheets, que vamos a poner algún ejemplo, creo que es la mejor forma de verlo. Y ahora muchos os estaréis preguntando, bueno, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, pues la diferencia que hay es una diferencia fiscal. Ambos dos, los ETFs de acumulación como los ETFs de distribución, van a tener unos impuestos. Tenemos la errónea idea de que no. Os recomiendo que veáis, os dejo abajo mi vídeo sobre dobles retenciones donde hacia el final del vídeo vais a ver cómo lo explico y lo demuestro con documentación de informes anuales de una gestora. La normativa es exactamente igual para todos, es normativa UCITS, por lo tanto, si lo hace una gestora, que en este caso elegí SPDR porque es quien me ofreció esos documentos, lo tiene que hacer todos. Lo va a tener que hacer Deutsche Bank, lo va a tener que hacer Vanguard, lo va a tener que hacer BlackRock o BBVA. Me da igual qué emisor sea el ETF, la normativa UCITS es exactamente igual para todos. Las retenciones en origen es exactamente igual para todos. Nuevamente, solamente depende del país y ya está, del país y de que cobres o no cobres. Por lo tanto, el dinero que entra en ese ETF es exactamente igual en el caso de distribución que en el caso de acumulación. ¿Qué sucede en el de acumulación? Que lo reinvertimos tax free. Es decir, si ese dinero nos viene a nosotros y ahí es donde nosotros vamos a tener que pagar pues un 20%, ya no nos queda todo lo que ha venido, se nos queda solamente el 80% de lo que vino. Entonces, si nosotros cogemos y lo reinvertimos otra vez en el ETF, vamos a tener que pagar una comisión de compra del ETF, que cuidado, si vamos a hacer más compras, pues va a ir incluido, pero si no, vamos a tener que pagar una comisión más y lo más importante, ya no fue todo el dinero, sino que simplemente fue el 80% del dinero. Luego vamos a ver también unos ejemplos para ver cómo es fiscalmente más efectivo
retrasar todo lo que podamos el pago de impuestos. Por otro lado, lógicamente, tener claro que durante este tiempo no vamos a tener cashback, sino que ese cashback se está haciendo dentro del producto. Es algo que lo tenemos que tener en cuenta porque hay mucha gente, especialmente gente mayor, gente que viene de la renta fija, gente que viene del alquiler de pisos, que ese cashback psicológicamente es extraordinario. Aquí lo único que tenemos que hacer es mentalizarnos, explicar, comprender perfectamente y una vez que hayamos comprendido e interiorizado lo que tenemos, elegiremos lo que mejor nos guste, pero que sea con información, de forma que el vídeo de hoy no es algo para ayudar a la gente a una cosa o a otra, sino el objetivo de este vídeo es dar toda la información con números, con fuentes, con herramientas, para que seáis vosotros los que podáis hacerlo de una forma sencilla y fácil y decidáis el camino que mejor se os adapta a vosotros. Que os hagáis una inversión lo más a la medida posible, no la que dice el vecino, no la que dice el banco, no la que dice patatín o patatón. La que a ti es la que te va a salvar el culo, es la que te va a arreglar los problemas cuando vengan. De forma que cuanto más a la medida esté hecho el traje, mucho mejor. Con esto nos vamos ya a internet y vamos a empezar a ver algún ejemplo, a ver cosas palpables, tiraremos de la calculadora, tiraremos de los objetivos. Aquí hay HTTF, vamos a abrir otra pestaña y pues le daríamos a ETF Screener y aquí le ponemos el ISIN y ya automáticamente nos lleva al producto, ¿vale? Es algo muy sencillo, muy visual y que no tiene mayor complicación. Bien, pues una vez que ya lo hemos hecho, estamos aquí. He preparado un ejemplo con dos ETFs similares. Uno es de BlackRock para un Eurostock 600, el otro es de Deutsche Bank, que es el que yo tengo para un Eurostock 600 también. BlackRock en este caso es un ETF de distribución y Deutsche Bank es un ETF de acumulación. Como veis, yo ya tengo abiertas las pestañas. Aquí tenemos el ISARES, el BlackRock. En esta misma web, tal como lo tenemos ahora mismo, tenemos toda la información que podemos necesitar. Vienen todas las cuestiones importantes de distribución, frecuencia, algún gráfico, todo lo que podamos necesitar, pues está aquí. Pero bueno, con todo ello, yo creo que es muy interesante, pues, abrir este factsheet que tenemos aquí, que yo ya lo tengo abierto aquí, y bueno, nos lleva una hoja que la podemos encontrar en castellano, en inglés, a veces sale en otro idioma, y que es de, bueno, pues de este ETF. Cosas importantes que hay que venir, pues ya nos dice aquí. Los activos son acciones, está en euros, la fecha de lanzamiento, el índice que replica, el ISIN. No os pongáis nerviosos porque sea alemán, como sigue la normativa UCITS, ningún ETF con normativa UCITS va a tener ningún tipo de retención en origen, con lo cual esto es algo que en este caso, que no es en las acciones, pero en el caso de un ETF nos daría exactamente igual. La comisión que cobran, 0,20, la frecuencia de pago de dividendos, pues 4 veces por año, que está en Alemania, método réplica. Método, pues es una réplica física, esto quiere decir que tiene las acciones compradas, las tiene guardaditas. Es lo que nos interesa. El rebalanceo lo hace cada trimestre, ¿no? Cumple la normativa UCITS y es de distribución. Bueno, aquí nos vienen los activos, el número de acciones que tienen puestas, el dividendo, ¿no? 2,04 y las posiciones. Ya veremos que son muy parecidas a las de Deutsche Bank, pero bueno. Este sería el Deutsche Bank, que sería lo mismo. Aquí viene la factsheet en alemán, con lo cual, pues bueno, pues es un poco engorroso, la tenéis aquí. Se puede entender muy bien lo que dice, pero bueno, yo he puesto en Google, pues eso, el nombre de este y factsheet español PDF y no me ha salido en castellano, pero bueno, me ha salido aquí una referencia a Deutsche Bank y bueno, pues está en inglés. Aquí nos la carga. Y si vais al final de todo, bajáis, 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 pues al final de todo, pues aquí tenemos factsheet. Entonces le damos sobre factsheet, le damos al factsheet y ¡pum! ¡Voilà! Ya la tenemos en inglés. Más sencillo. Bueno, pues al final no nos dice mucho, pues lo mismo, el ISIN, que es de Luxemburgo, la fecha de lanzamiento, que es de réplica directa, muy importante esto. ¿Quién es el responsable? Pues el 0,20 que nos cobra y aquí very important. Reinversión, ¿vale? Aquí nos dice, bueno, pues algún retorno que tiene por ahí y
ya bajamos y vamos a ver que los porcentajes aquí y en el otro son exactamente igual. Los podéis comprobar las primeras posiciones. Puede haber alguna pequeña variación por el tema de que cuando estos compran, hombre, pues siempre es un poquito más complicado llevar un total return que uno que reparta dividendos. Puede haber alguna pequeña variación que no lo puedan hacer perfectamente, puede que sea. Pero realmente ni son importantes, ni nos van a hacer ser ricos, ni nos van a llevar a la ruina. Entonces, con estos datos y demás, pues nos vamos a ir a Just ETF y vamos a empezar a hacer por las comparativas y lo que nos interesa. Bueno, ya estamos en Just ETF, ya os he puesto los dos ETFs, no he tenido más que meter el símbolo, lo escribís en el buscador, le dais a comparar. Yo siempre pongo el primero, el de distribución, para que el de acumulación me quede por arriba. Ya veis que el de acumulación sigue bien de cerca separándose al de distribución y cada vez la brecha pues se va haciendo mayor. ¿Por qué? Pues lógicamente porque está reinvirtiendo todo el dinero y esto está componiendo. En el otro, el dinero es entregado a los accionistas y el accionista se lo gasta, lo reinvierte, hace lo que sea. Aparte, recordar que tenemos el peaje fiscal, con lo cual, pues yo lo que he hecho en un experimento, pues es tan sencillo como coger, imaginarme que soy un inversor que el 1 de enero de 2010 pues invierte 10.000 euros en cada uno de estos fondos, pues aquí justo este día al mismo precio, y lo que he hecho es ver lo que pasa pues en estos 11 años que vienen por delante para pues determinar a precios de 30 a 31 de diciembre qué es lo que nos habría pasado. Y bueno, pues es tan sencillo que bueno, pues voy a daros los datos. En el caso del de BlackRock, pues tendríamos que le compramos a 25,96, lo cual nos permitió comprar 385 participaciones o acciones. A día de hoy, pues cotizaba a 39,5, que significa que los 10.000 se han transformado en 15.207 y por el camino habríamos cobrado 11,47 euros de dividendos que tras pagar a Hacienda pues serían 9,18, que con las 385 acciones o participaciones pues harían un total de 3.532 euros, que si se los sumamos a lo que vale el fondo pues nos quedarían 18.739. Por el contrario, con el otro ETF, el de Deutsche Bank, pues tenemos que lo compramos a 41,9, lo cual permitió que comprásemos 238 acciones o participaciones. No nos ha pagado ni un céntimo, ha estado ahí dormido, escondido, sin hacer nada. Y hoy, 11 años después, cuando le hemos dado a abrir al broker, pues nos ha parecido que ahora vale 89,53 y ese dinero, si esos 10.000 euros se hubiesen cambiado, se hubiesen transformado en 21.308 euros. Esto no es justo porque en este ETF está todo acumulado, no hemos pagado todavía ni un solo impuesto, pero está claro que tener 21.308 es mejor que tener 18.739, independientemente de que tengamos que pagar algún impuesto por el camino. El experimento que voy a hacer a continuación no es otra cosa que coger y decir, ok, voy a vender los dos ETFs y voy a ver lo que pasa. Y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que en el BlackRock, pues al venderlo, pues he tenido que pagar unos impuestos y bueno, pues esos 15.207 a un 20% que he puesto, se me quedan en 14.165,6 más los 3.532 que tendría en la cuenta ahí de los dividendos que me han pagado, totalizan 17.697. Y el Deutsche Bank, pues claro, lo hemos vendido, hemos tenido que pagar pues más impuestos y esos 21.308 euros se nos quedan en 19.046,4. Ahora tendríamos solamente euros en nuestra cuenta corriente. En el caso A tendríamos 17.697, en el caso B tendríamos 19.046,4. Todos los impuestos están liquidados. ¿Qué sucede? Que en el segundo caso, en el de acumulación, tenemos un 7,63% más. Y esto es lo importante. Mientras nosotros estemos en una época de acumulación, lo importante es componer, retardar los impuestos para poder lograr este efecto y poder pues generar ese dinerillo más que a nosotros tanto nos interesa y que bueno, pues que es muy interesante, ¿no? Vamos a hacer ahora otro experimento con un fondo de inversión, un ETF que podemos comprar porque es UCITS, que es muy sustitutivo del famoso BIG de Vanguard, que invertía en los aristócratas del dividendo americanos. Es una réplica muy parecida, no es exactamente igual. Lo hay en este caso de acumulación y de distribución.
Y bueno, pues es un producto que lo tenemos aquí, pues nosotros ahora aquí en Europa, que creo que es una alternativa muy buena. La comisión es un 0,29%, mayor que la del famoso Vanguard, pero bueno, como no hay mucha más alternativa, pues es algo que pues debemos de tener en cuenta y que es lo que hay. No podemos decir mucho más. Lo que he hecho es hacer también una misma comparativa. Este fondo, como no ha ido también, y recordar que estamos mirando todo en euros, de forma que, claro, aunque veamos una gráfica del Standard & Poor's en máximos históricos y corregiríamos por el 20% que ha perdido casi con respecto al euro, claro, eso ya no estaría en máximos históricos. Estamos de nuevo aquí con los dos ETFs que he seleccionado de WisdomTree con 0,29% de comisión de cobro. Y bueno, pues prácticamente pues lo que he hecho es lo mismo. Imaginar que lo hubiese comprado el 17 de noviembre del 2016 y ver un poquito lo que ha pasado con uno y con el otro. Daros cuenta que aunque el Standard & Poor's lo veamos muy en máximo, si cogeríamos un Russell 2000 o cogiésemos algo un poquito más diferente y en euros veríamos que no es la misma historia ni de lejos. De forma que, bueno, si queréis un Standard & Poor's podéis hacer exactamente lo mismo con un Standard & Poor's, pero bueno, yo he elegido este porque es algo más acorde a lo que a mí me gusta y lo que yo suelo hacer o buscar. Entonces, en este caso, pues sucedió pues que, bueno, pues que el 17 de noviembre del 2016 pues invertimos 10.000 euros, que tuvimos 610 acciones o participaciones del que distribuye, por lo contrario, pues 667 del que acumula. Pasados los 10 años, lo que nos sucede es que una vez que hacemos todas las mismas operaciones de sumar los dividendos y pagar impuestos, pues en el caso de coger el de distribución tendríamos 10.348 euros y en el caso de coger el de acumulación, pues tendríamos 10.812. Aquí lo podemos ver muy claro, pues bueno, pues ya vemos más o menos que ya nos dice aquí la diferencia entre uno y otro. Lo que pasa es que no tiene en cuenta los dividendos que este ETF ha pagado, que los tendríamos en el bolsillo y bueno, pues nos acercaríamos, la realidad sería que nos acercaríamos más porque tendríamos dinero en el bolsillo que el otro pues no lo tiene. Con lo cual, pues ya vemos que son menos años, con lo cual el efecto es menor. Este efecto, a medida que pasan los años, sobre todo cuando pasamos de 10 años, empieza a ser bastante importante y se empieza a notar bastante. Y pues una vez más, pues podríamos hacer la operación de simular la venta, que tendríamos que pagar en este caso muy pocos impuestos porque no ha habido un buen comportamiento de las bolsas. Y pues lógicamente también nos saldría un poquito más a favor uno que otro. Por último, y ya este es el último ejemplo que os voy a comentar, vamos a ver un Vanguard que yo tengo como ETF en la cartera y bueno, pues vemos que tenemos dos, uno de acumulación que realmente hay muy poco dinero en él y uno de distribución, el cual pues debe llevar muchos años y hay bastante dinero. La comisión es muy pequeña para ser un mercado emergente, 0,22, algo que es muy interesante y lo único que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Aquí lo tendríamos, el de acumulación es un ETF relativamente nuevo, o sea, es muy viejo porque el otro lleva muchísimos años y sin normativa UCITS ni comentar, pero para obtener una gráfica es relativamente nuevo, porque lo único que hace pues es el otro, pero acumulando. Ya podéis ver que es una perfecta copia, que todo es exactamente igual. Y lo único que pasa es que, bueno, pues ya veis cómo se va despegando, Aquí en agosto ya se empieza a ver. Y llega aquí octubre y ya es obvio y os llega ya diciembre y está muy claro, pero muy claro que se están reinvirtiendo los dividendos. Bueno, he hecho con este el mismo experimento, pues ya veis que la diferencia pues es aproximadamente un 2%, un 2 y algo, pero una parte nos la pagaré en dividendos. Y el motivo de que os traiga hasta aquí es pues el último hito pues que quiero comentar, ¿no? La idea sería cómo tratar de transformar un ETF de acumulación que hemos visto que fiscalmente y a largo plazo es mucho mejor en uno de distribución, que sería el que se nos adapte a nosotros si tenemos necesidades. Bueno, pues esto es relativamente sencillo, ¿no? Si nosotros estamos en un momento de acumulación, pero no sabemos si nos pueden venir problemas o podemos tener alguna historia, lo que debiéramos de hacer es irnos a un ETF de acumulación, porque no tenemos los problemas encima. Pueden venir, no lo descargamos. Nos vamos a ir a un ETF de acumulación. Imaginemos que llegado este año, pues tenemos por nuestro trabajo y decimos, quiero mis dividendos, pero claro, tengo un ETF de acumulación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues la solución es muy sencilla para este año. Cogemos y comparamos los dos ETFs. Y vemos que hay una diferencia entre los dos del 2,47%.
Esto significa que podemos vender el 2,47% de las participaciones o acciones que tenemos en el ETF de acumulación y vamos a seguir teniendo exactamente las mismas acciones que en el otro caso. Vamos a tener exactamente el mismo subyacente. Pero lo que vamos a hacer es coger un dinero cuando ejecutemos la venta, que lo repartiremos en nuestros meses a nuestro libre albedrío y que será como haber cobrado el dividendo. Pero, y aquí está la clave, cuando nosotros cobramos un dividendo, la base imponible de ese dividendo es la totalidad del dividendo. Cuando nosotros vendemos una participación, la base imponible es la resta del precio de venta menos el precio de compra. Por lo tanto, siempre va a ser menor que la totalidad del dividendo. Y en este caso, por ejemplo, que lo he hecho para el ejercicio 2020, pues bueno, pues tendríamos el ETF que reparte dividendos, cotizaba a 55,29, a final de año ha cerrado a 55,71, he vuelto a suponer los mismos 10.000 euros, si hubiésemos comprado 180 acciones o participaciones y nos hubiesen quedado en la cartera 47,8 euros. A final de año hubiésemos tenido 10.027,8 euros más los 47,8 que teníamos en el bolsillo, porque nos sobraron de los 10.000, más 155,52 que hemos cobrado en dividendos y ya he descontado los impuestos. Total, pues tendríamos la valoración de todo sería 10.231,12. Ahora vamos a hacerlo con el de acumulación. Al inicio del año serían 50,30, final de año 51,74. Hubiésemos comprado 198 acciones o participaciones, nos hubiesen quedado 40,6 euros y a final del año hubiésemos tenido 10.244,52 más 40,6 euros en el bolsillo, lo cual son 10.285,2. Como veis, tenemos aproximadamente 55 euros más en el caso de acumulación que en el caso de distribución. No es otra cosa que los euros que le hemos pagado al gobierno en impuestos. ¿Pero qué sucede si nosotros queremos recobrar esos impuestos? Bueno, pues tendríamos que vender el 2,47% de las participaciones, que en este caso, como compramos 10.000 euros y teníamos 198 participaciones, nos tocaría vender 5, que sería un poquito más, pero bueno, tampoco vamos a ser meticulosos, 5, y por lo tanto lo que tendríamos sería 193 participaciones, que serían 9.985,82, más los 40,6 que nos sobraron del inicio y que ahí siguen en la cartera, más los 258,7 euros que hemos obtenido por vender esas participaciones y tendríamos que restar 7,2 euros que nos tocaría pagar de impuestos. Total serían 10.277,92 y lo más importante de todo. En el primer caso tendríamos en nuestro bolsillo 155 euros. En el segundo caso tendríamos unos 30, 40 más, casi 50, por haber dejado de pagar un impuesto. Tenemos exactamente el mismo subyacente y lo único que hemos hecho es trabajar con la normativa fiscal para llevarla a nuestro terreno. Creo que esto es una opción. Creo que tenemos que tenerlo en cuenta y creo que al menos nos lo tenemos que plantear. No quiero cerrar esta salida de Internet, esta salida del TradingView, sin un pequeño truco que os podría dar para si alguien en un momento dado pues está en ETFs de acumulación, quiere dejar de hacer estas cuentas que he explicado, estos procesos que he explicado y quiere directamente pasarse a ETFs de distribución, disfrutar de los dividendos, no complicarse la vida y vivir la vida. Si esto no sucede, lo que tendremos que hacer es un poquito de planificación, ¿vale? Si no nos surge, y en este tipo de situaciones pues es algo que no suele surgir, sino que bueno, pues nos entran las ganas de hacer el cambio y simplemente pues vamos a buscar el mejor momento. El mejor momento para rotar un activo siempre es en medio de una crisis. Y lo es porque es cuando las cotizaciones bajan y por lo tanto la diferencia entre compra y venta va a ser menor. Entonces, en este caso, que he puesto pues un periodo de 10 años aquí en la pantalla,
Pues imaginemos que una persona ya por esta época pues decide que quiere pasarse de uno de acumulación a uno de distribución. Pues sería tan fácil como esperar pues algo que sucede cada 2, 3, 4 años, no más. Ya podéis ver que aquí por aquí tenemos el 2008, aquí tenemos el 2012, aquí tenemos el 2016, aquí tenemos el 2018 y aquí tenemos el COVID, ¿vale? Ya veis que cada 2, 3 años, pues bueno, pues hay un parón y hay una época de incertidumbre. Pues es tan sencillo como que tenemos que aprovechar esas épocas de incertidumbre para hacer estas rotaciones. ¿Cuándo lo hacemos? Muy sencillo. Pues seguramente cuando un índice toca la media móvil 1000 sesiones es un momento estupendo para hacer esta rotación de un producto de acumulación a un producto de distribución. Fijaros que si tuviésemos un precio medio que podría rondar por aquí sobre los 22, 23, que bueno, pues que quizás sea menor incluso, vamos a ponerle de 20, pues bueno, pues en esta zona, pues lógicamente tendríamos que pagar más impuestos que si nos vamos a esta. No vamos a pretender ser los más listos de la clase y venderlo este día, sino que bueno, cuando ya el índice empieza a tocar la media móvil, que sería por aquí, pues es un momento de plantearse que puede que tengamos que hacer la rotación de activos y pasarnos al de distribución. Vamos a tener un impacto fiscal, lógicamente nos vamos a quedar con menos acciones de las que teníamos, pero es menos doloroso que si lo hacemos aquí. Y otra cosa que podemos hacer es solamente rotar la parte del ETF de acumulación que vayamos a usar en los dividendos. Si necesitamos más dinero, pues venderíamos algo del de acumulación. Esto ya es un poquito al gusto de cada uno. Esto es un pequeño truco para ser conscientes de que el mejor momento que hay para rotar un activo es cuando hay una crisis, porque al bajar el precio, todo baja el precio y vamos a tener que pagar menos plusvalía. En el caso de los ETFs esto ya es de libro, en el caso de las acciones no es tan sencillo porque una cíclica puede bajar más que una defensiva, o a la inversa, puede haber una defensiva que suba menos que una cíclica, con lo cual la rotación es más complicada. En el caso de un índice no hay nada de complicado, no hay nada que pensar, no hay nada que decidir. En este caso, si quisiésemos pasar de un ETF de acumulación a un ETF de distribución, es esperar a que el índice empiece a perforar la media móvil de las 1000 sesiones y rápidamente dar el cambio, tener claro los impuestos que vamos a tener que pagar, que no van a ser pocos, y quedarnos lo más a gusto y tranquilos que podamos. Así que, bueno, pues este es el vídeo, esta es la idea que quería comentaros por último. No sé si es muy útil, quizás lo sea en el momento ya de retirarnos y de querer buscar un sistema de desatendido total. No creo que sea algo muy interesante, es más interesante hacer lo que he enseñado antes por si uno quiere recoger rentas de un ETF de acumulación, pero creo que es algo interesante a mencionar en el vídeo. Hemos llegado al final del vídeo, ya habéis visto bueno, la diferencia de invertir por ETFs de acumulación, por ETFs de distribución. El ETF es un producto fantástico, estupendo. Hemos hecho distintas comparativas para ver cómo componen las cosas y finalmente hemos hecho este paso de coger y transformar un ETF de acumulación en un ETF de distribución. Lógicamente, si tenemos muy poquito dinero, pues tenemos 3.000, 2.000 euros en un ETF, esto se hace complicado, puede haber problemas con las comisiones que nos ocasionan mucho gasto, pero cuando uno lleva acumulando y acumulando y acumulando, aunque haga compras pequeñas durante años, incluso 2 décadas, al final el montante total de estos ETFs que vamos a tener va a ser elevado y poder hacer este tipo de operaciones no va a ser tan complicado como aparentemente nos puede parecer hoy. Repito, al final el subyacente que tenemos en los dos casos es exactamente el mismo, y lo que hacemos es optimizar tratando de retardar los impuestos y aprovechando ese interés compuesto por el camino para generar más valor, más riqueza que quedará en nuestros bolsillos, no en lo de los gobiernos. Los impuestos los tenemos que pagar, pero de la misma forma que es su trabajo, pues exigir que se paguen y poner unas normativas, también es el nuestro buscar nuestro camino para buscar nuestros mejores intereses. Me parece muy bien que gente terriblemente rica
pues quiera pagar más impuestos, lo puede hacer, pero los impuestos son terriblemente injustos por esa clase media que quiere salir de la pobreza, porque ahí es donde nos hacen que la bola de nieve no gire y por lo tanto tener derecho a usar estos productos, que en su mayoría siempre los usan los ricos que ya tienen mucho dinero, pues es una gran ventaja. Y conocer pequeños trucos, podríamos decirlo, ¿no? Que no es otra cosa que conocer bien la ley, conocer bien los productos y hacer nuestras cuentas para que nos favorezcan, pues no es algo que es de obligado cumplimiento, es de obligada divulgación y creo que habrá gente que le parezca bien, que le guste, habrá gente que diga, pues mira, prefiero pagar los impuestos y me quedo en una distribución y habrá gente que diga, de ninguna forma yo me voy a uno de acumulación. Este es el vídeo de hoy, esta es bueno, la idea que os he mostrado, unas pequeñas ideas sobre ETF, sobre cómo mitigar un poquito la factura fiscal. Exactamente igual que esto se puede hacer con los scrip dividends, nos quedamos las acciones y luego vendemos esas mismas acciones, pero claro, no vamos a tributar sobre el total, sino que tributaremos sobre las primeras que compramos, con lo cual la base imponible siempre va a ser un poquito más pequeña. Yo no lo hago, en mi caso yo cuando hago algún scrip dividend que voy a pedir el dinero, como es el caso de Iberdrola, trato de vender esos derechos al mercado por encima del precio garantizado de Iberdrola, pero bueno, es una alternativa que puede haber mucha gente que le interese hacer, que se la pueda plantear y que bueno, el conocimiento y el divulgar este tipo de cuestiones pues nunca está de más. Así que esto es todo por hoy, espero que el vídeo os haya gustado. Sé que muchos de vosotros no sois grandes seguidores de ETF, sino que sois más de las acciones. Sé que hay otros muchos que tenéis las dos cosas y también sé que hay gente que está más orientada en el ETF y lo que es la desatendida de decir, bueno, pues yo estoy invertido en bolsa, estoy invertido en acciones, pero no quiero seguirlas ni preocuparme. Especialmente para esos, coger el camino más adecuado, el camino que mejor os convenga y si podéis beneficiaros y defender vuestros intereses, pues siempre es mejor que defender los intereses del banco o de cualquier otro. Los bancos te van a ofrecer el de distribución, muy sencillo, sobre todo si te cobran algo por pagar un dividendo. Si te cobro 1 euro por pagarte un dividendo y me pagas 4 al año por 10, ya son 40. Es así de sencillo. ¿Qué te van a ofrecer? ¿La acumulación? ¿Que te olvidas y no me necesitas para nada? No, ellos tienen que defender su negocio, nosotros el nuestro. Recordar, siempre tenemos que tratar de defender nuestros intereses. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Recordad que le podéis dar al botoncito de suscribir. Cuando lleguemos a los 3000 tendremos la segunda ronda de 50 preguntas a Gorka. Podéis darle a la campanita para que os avise cuando se genere un nuevo vídeo. Y sin más, pues os deseo a todos pues que este año sea muy próspero en dividendos y que podamos tener ocasiones para hacer unas buenas compras de acciones, ETFs, lo que nos toque. Así que sin más, bueno, pues un saludo a todos y cuidaros mucho.